Podríamos decir con mucha firmeza que el maestro Antonio María Peñalosa fue uno de los artistas más creativos y grandes de la historia de la música colombiana. Se le debe la internacionalización de la música colombiana. Ese tema, Te Olvidé, ha sido grabado por más de 100 orquestas y más de 100 versiones en el mundo. De ahí la importancia. Y si La Pollera Colorada fue importante, y si melodías significativas del Caribe han sido importantes, Te Olvidé ha liderado el proceso. Caso especial, pues podríamos recordar ahora de las múltiples versiones de Te Olvidé a Bienvenido Granda con la orquesta de René Tausset de Cuba. O podríamos recordar a Nelson Pinedo con la Sonora Matancera, o a los Blancos de Venezuela, los Vecinos de Santo Domingo, la Fuerza Noble de Miami, con la voz de Gabino Pampini, o la Moderna de Bogotá, o escuchar Te Olvidé en la voz de la Negra Grande de Colombia, de Totola Momposina, los arreglos y el desenlace musical que le hace Checo Acosta, o la Charanguita de Cali y muchas otras dentro del nivel regional, nacional e internacional. Luego, ese es un tema para nunca olvidar, porque si bien el nombre Te Olvidé tiene una connotación que hay que leerla y sentirla para poder entender lo que significaba el poema, ya se volvió tema nuestro, de nuestro poder, de nuestra sensibilidad. Y el maestro pues lo ha entendido así y lo entendió así, y las personas del Caribe de igual forma. Sabemos nosotros pues que el maestro Peñalosa tenía un temperamento muy marcado y era definido en sus conceptos. Cuando le preguntaban sus estudios de música, ¿de dónde tanta música?, él decía, bueno, yo aprendí música en el monte. O cuando le preguntaban el comportamiento de la gente con relación al país y cómo iba el país Colombia, le decían, bueno, hay mucha gente que no camina para atrás en este país porque Dios es muy grande. O cuando alguien iba pasando y hacía parte de una agrupación y le decían, adiós maestro, él enseguida decía, maestro de qué y por qué. Le decían, no, porque él toca un instrumento en una banda. Y dice, sí, pero tal vez no es capaz de escribir en el pentagrama una redonda ni con un vaso. Siempre se mostraba de esa forma. No en vano, Mirta Huelva Aldana, una psicóloga estudiosa del folclore, una vez dijo que el maestro Peñalosa era una persona que por su carácter no podía ser indiferente. ¿Sí? Recuerdo pues aquello que los estudiosos del maestro Peñalosa manifiestan en sus escritos cuando Alberto Fernández, un compositor, le estaba entregando un paseo, un ritmo de paseo, le quería mostrar ese paseo, y él enseguida le respondió sin mayor conversación, si no tiene 32 compases no es una canción. Y una vez que le preguntaron sobre Colombia, con criterio dijo, Colombia es un país, no es una nación, no es una patria amable para todos porque hay mucha desigualdad. O sea que tenía unos criterios totalmente definidos, una manera de pensar definida. El maestro anduvo haciendo recorridos de aprendizaje musical por las costas del Caribe, toda la costa atlántica, la costa del Pacífico. Se metió en la meseta cundiboyacense tratando de buscar la tradición oral folclórica de nuestro pueblo desde la raíz. Por eso fue uno de los grandes compañeros de Delia Zapata Olivella en su gira por Europa cuando iban llevando a los gaiteros de San Jacinto, porque él tenía el talento necesario para mostrarse en cualquier parte del mundo. En el trayecto de sus días, el maestro sostuvo una amistad franca y sincera con Rafael Campo Miranda, ese compositor al que le hizo varios arreglos. Entre ellos podríamos recordar ahora Suspiro Sabanero, ese hermoso porro grabado por la orquesta de Lucho Bermúdez con la voz significativa de Matilde Díaz. Recordar también la musicalización del poema El velorio del boga adolescente de Jorge Artel. Con ese maestro, con Jorge Artel, el poeta, hizo también el maestro Peñalosa una buena amistad. Pero el templo al cual él llegó
a desenvolver ese pergamino de lo que llevaba por dentro musicalmente fue el Conservatorio de Música Pedro Viava en la ciudad de Barranquilla. Ahí el maestro, el director de ese entonces, Alfredo Gómez Surek, lo apoyó, le abrió las puertas y lo apoyó en la notable idea que traía el maestro de introducir en el conservatorio la cátedra del folclore nuestro, y fue apoyado y en realidad encontró su ambiente. El conservatorio más tarde se convirtió en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico y asimilaron al maestro hasta el punto de florecer en connotados músicos, no solamente del ambiente nacional, sino del ambiente internacional. Podríamos recordar ahora a Rafael Campo Vives, que es un guitarrista de la guitarra clásica y un compositor y arreglista. Y podríamos decir que Rafael Campo Vives es el pionero en llevar la música del Caribe colombiano a la guitarra de concierto. Recordar también a Daniel Moncada, un compositor, pianista y arreglista, o a Eduardo Jinete, que es un arreglista y director de la Orquesta de la Renovación, a José Olivares, que tocaba el violonchelo y era arreglista, o a Emiro Santiago, que era un timbalero. Podríamos recordar también a Gregory Mendoza, por ejemplo, que es compositor y arreglista, o a Miguel Fernando Sánchez, que es un compositor, a Libardo Verdugo, el flautista, o a Miguel Ángel Tapias, que tocaba muy bien la guitarra, a John Baerman, que es un trompetista, y hacer una mención muy especial a las cantantes, y en este caso a dos personas altamente significativas en ese entonces en este quehacer del maestro Peñalosa: a Margarita Campo Vives y a Gina Banfi Abello. Margarita Campo Vives y Gina Banfi de Abello fueron significativas en el quehacer de las mujeres cantantes en el Conservatorio de Música de Barranquilla. Y ahí estaba el maestro Peñalosa. Pero fueron muchos más los músicos de renombre que el maestro forjó con esmero, con ahínco, pero siempre con el rigor, con la franqueza, con la espontaneidad que lo caracterizaba cuando impartía su doctrina y principios musicales. Entre ellos nosotros podríamos recordar a Justo Almario, ese gran saxo del mundo, o a Andrés el Turco Gil, o a Arturo López Viñas. Ahora que recordamos al Turco Gil, maestro Peñalosa fue uno de los pioneros de las escuelas de acordeón en Valledupar. El maestro Peñalosa también tenemos que recordarlo por su obra musical. Es una obra musical que, además de Te Olvidé, que es la composición que la gente más recuerda, podríamos nosotros mencionar Por el amor de Claudia, Pepe, El porro de quien es autor musical con la letra de Daniel Lemaitre, o La danza del sol, Te Olvidé, Rubias la cabellera, Flores en la montaña, Noche primaveral, Mátese media vaca, El tigre escalona, Chambacú, Blas de Leso y tantas otras composiciones, entre las cuales podemos mencionar Cuatro Aguas, que es la canción que le hizo a Ciénaga Magdalena, o Esa mujer, o tantas que él compuso para el momento según la ocasión. Adiós fulana, por ejemplo, eso es toda una historia por contar. Esa composición tiene toda una historia por contar. Y las canciones de folclore andino, él incursionó en el bambuco y fue ganador en varias ocasiones, en el 59, en el 62, en la ciudad de Medellín fue ganador de expresiones musicales a través del bambuco. Pero ahora recordar que sí, Adlaí Stevenson Samper fue su biógrafo, Rafael Campo Vives, Mariano Candela, Mirta Buelva Saldana, Rafael Bassi La Barrera, Julio Sierra Domínguez, Ariel Castillo Mier, Delfín Sierra Tejada, Manuel Antonio Rodríguez, son personas que andan tras la huella del maestro, porque todavía hay mucho que contar, todavía hay mucho que escudriñar. Y recordar como una canción de la calle, como una canción que se tararea desde niño. Y aunque digas que me quieres, yo de ti nunca me fío. Aunque tú te desesperes, ahora soy quien se ríe de tu desesperación. Te pedí que volvieras a mi lado, y en vano tantas veces te rogué que por haberme tu burla ya curado, te olvidé,
te olvidé. Los 7 hijos del maestro Antonio María Peñalosa deben sentir el orgullo de esta herencia. Una herencia indeclinable, una herencia para mencionar siempre. Y como él decía en su tema cuando le impregnó música, te pedí que volvieras a mi lado y en vano tantas veces te rogué. Tal vez eso le cantó en los últimos días a la vida. Te pedí que volvieras a mi lado y en vano tantas veces te rogué. Y un 18 de julio de 2005, a las 11:55 de la mañana, el maestro Antonio María Peñalosa Cervantes, a la edad de 89 años, falleció en la ciudad de Barranquilla, una ciudad a quien tanto amó. Y se hizo un cortejo fúnebre con 8 caballos, 4 negros y 4 blancos, que fueron jalando un coche con el ataúd. Así lo había solicitado en vida y así se cumplió su voluntad después de muerto. Una de las hijas del maestro, la condesa Rosa Peñalosa Santucci, quien vive en Italia, insistió en la voluntad de su padre sobre las condiciones del sepelio. Y así se cumplió. Otra de sus hijas, Dora María Peñalosa, la secretaria general de la Comunidad Europea para los países de América Latina, insistió en el cumplimiento de esa voluntad. Cerrado el ciclo de vida del cuerpo del maestro en la tierra, él volvió a ser semilla como antes era. Semilla que dio frutos a la música del Caribe. Pero hoy, en todo el Caribe y en las franjas del mundo donde se celebra y se hace intercambio con el Carnaval de Barranquilla, patrimonio oral e intangible de la humanidad, se grita a pulmón lleno. Se grita a pulmón lleno. Te amé con gran delirio, de pasión desenfrenada. Te reías del martirio de mi pobre corazón.